Bueno, eh, bueno, reitero, muy buenos días. Mi nombre es Juan David de Galvis y sobre la exposición voy a hablar sobre la Edad Media o como la conocen, literatura medieval. Bueno, antes de abarcar punto, punto por punto lo que fue esta literatura, voy a hablar sobre un concepto o lo que fue rápidamente esta literatura. Durante la Edad Media, la literatura tenía dos escenarios principales. El primero, que fue los monasterios y las cortes, donde predominaba la palabra escrita. Y el segundo, que fueron las villas y el campo, donde predominaba la tradición oral. Ahora vamos a pasar a su historia, donde aquí resaltan ciertos aspectos importantes. Como de estos fue que esta Edad Media es un periodo de la historia de Europa que va desde el siglo V hasta el siglo XV. Otro es que la Edad Media no es solamente un periodo de oscuridad como se ha querido presentar, todo lo contrario. Durante estos 1000 años, Europa cambió en muchos aspectos: la población, la lengua, la cultura, la política y la economía. El Imperio Romano se dividió en dos partes, la oriental y la occidental. La parte occidental empezó a debilitarse, ocurrieron muchas guerras y desplazamientos de población. Para evitar enfrentamientos e invasiones, muchas ciudades romanas y extranjeros poderosos con tierras se alejaron de las ciudades y se encerraron en sus territorios. Los trabajadores que tenían el rango de campesinos o que habían sido esclavos se refugiaron con estos señores. De esta manera surgió el sistema económico dominante de la Edad Media, el feudalismo, con el cual el feudalismo surgieron múltiples unidades territoriales que se desarrollaban alrededor de los castillos. Pasado el tiempo de la crisis, el feudalismo se fortaleció, aumentó la población, se incrementó el contacto cultural y se restableció el comercio. En el feudalismo, los señores dueños de las tierras intercambiaban protección para sus vasallos y sirvientes por trabajo agrícola y fidelidad. Ahora vamos a pasar a lo que en fin sí fue la literatura. Se conoce como literatura de la Edad Media a toda la producción europea escrita que se desarrolló entre la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V y la aparición del Renacimiento en el siglo XV. De acuerdo con sus autores y con los temas que aborda, se puede hablar de la literatura medieval religiosa y literatura medieval profana. De estas dos literaturas, primero voy a tocar lo que fue la literatura religiosa. En el siglo XV se crearon las primeras universidades europeas que se llenaron de estudiosos, especialmente representantes del clero, interesados en la filosofía y la teología. La intelectualidad estaba centrada en los religiosos y no en los otros estamentos de la sociedad medieval, como fueron la nobleza y los campesinos, ya que desde mucho antes el clero estaba encargado de custodiar, cuidar y a veces ocultar el conocimiento del resto del mundo. Existieron formas y géneros menores. Estas formas y géneros menores son algunas expresiones literarias propias de esta parte de la tradición, como tenemos a los himnos, que se trata de una forma de poesía musical en la que las estrofas de una composición siempre tienen el mismo número de versos, comparten una métrica única y un mismo patrón de rima. Se usaban en las liturgias para resaltar virtudes morales y exaltar a algún santo o soberano. Otra tenemos a aglografias, que estas son composiciones biográficas acerca de los santos, en lo que se hace especial énfasis en sus virtudes y en los sufrimientos o sacrificios que se hayan padecido. Y por último de estos tenemos en los comentarios, que fue muchos textos de la época son comentarios que planteaban la unión de ambas formas de pensamiento, analizando e interpretando tanto los textos clásicos como las escrituras sagradas.
Bueno, ahora sí, como ya tocamos lo que fue la literatura religiosa, ahora viene lo que fue la literatura profana. Esta se creó por fuera de de los conventos y de las albadías debido a su carácter oral. Es menos conocida, pero se conservó de maneras distintas. En la Edad Media surgieron los juglares y los trovadores, dos tipos de poetas que se deleitaron con el público con poesiones líricas, narraciones épicas y con canciones. Los juglares son poetas dedicados a la divulgación oral de cantares de gesta o poemas épicos. Su trabajo consistía en narrar historias de héroes a las que le hacían pequeños cambios para agradar al público. Mientras por otro lado tenemos a los trovadores, que también son poetas, pero de origen noble. Se dedicaban a cantar poemas amorosos o morales en las cortes para entretener a un público mucho más culto. Para cerrar, tendríamos lo que son los protagonistas de la literatura medieval. Tenemos a Tomás de Aquino, 1224 a 1274, que este fue un teólogo y filósofo italiano. Entre sus obras se encuentran Summa Theology y los comentarios a la obra de Aristóteles, que lo convirtieron en uno de los eruditos más citados de la historia. Por otro lado tenemos a Catalina de Siena, 1343 a 1380. Nació en Siena, Italia. Ella escribió el Diálogo de la Divina Providencia, conocido únicamente como Diálogo. Y tenemos a Maimónides, 1135 a 1204, que este nació en la ciudad de Córdoba, sur de España. Escribió algunas poesías de temas religiosos, varios tratados científicos sobre medicina y un comentario en árabe de la ley judía, la cual es su obra más famosa. Y con esto terminamos. Muchas gracias.